Pablo Scolari. Él es abogado por esta Casa de Estudios, la Facultad de Derecho de la UNR, secretario de Adoctrinamiento de la Departamental Rosario del Partido Justicialista, integrante del Instituto de Derecho Político del Colegio de Abogados de Rosario. El doctor Scolari nos va a hablar sobre aspectos jurídicos, antecedentes y desafíos de la Constitución de 1949. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Gracias, Pablo, por tener la valentía y el coraje de conmemorar estos 70 años de la Constitución del 49. La verdad que es un orgullo compartir este panel con extraordinarios compañeros como Marcelo, que bueno, viene abriéndonos la cabeza en el plano de las relaciones internacionales. Bueno, esta amiga que es Isia Recalde, que es una compañera envuelta en llamas, ¿no? Tiene un fuego que contagia. Y obviamente al maestro Alberto Vuela, que yo recuerdo de pequeño en la agenda de reflexión de otro compañero que era Alejandro Pandra, subían los artículos de él y digo, ¿quién será ese compañero? Y bueno, ahí empecé a seguirlo con cariño y afecto. Y bueno, le dije a Pablo, bueno, ¿para qué me invitan a mí si con estos muchachos ya hay de sobra? Pero bueno, creo que yo vengo de una escuela de formación que nos enseñaron a amar a Perón. Y obviamente amar a Perón es amar a nuestro pueblo, y amar a nuestro pueblo y amar a Perón nos lleva a amarlo a nuestro Señor Jesucristo. Creo que eso es un poco el testimonio que vengo a transmitir bueno, gracias. Bueno, siguiendo con Castellani, ¿no es cierto? Decía que la aguja pasa y el hilo queda, ¿no es cierto? Si no hay hilo, pasa la aguja y no queda nada. Y bueno, en el peronismo y su magistral y monumental obra no solo pasó la aguja, sino que quedó un hilo que debemos recoger y seguir haciéndolo crecer. En algunos aspectos de los antecedentes de la Constitución del 49 quiero destacar que fue algo que surgió, ¿no es cierto?, porque hubo precursores que fueron anticipando ese proceso. Y mucho se le debe, ¿sí?, a Manuel Ugarte, fundamentalmente, que con sus dos grandes obras, ¿no?, El porvenir de la América Española y El destino de un continente, destacaba la necesidad del desarrollo de una cultura nacional, ¿no? Él planteaba la construcción de una imagen del país opuesta a la visión europeísta de la cultura, ¿sí?, y el desarrollo de una conciencia nacional y del arte nacional. Lo que es retomado en la Constitución del 49 cuando en el preámbulo se destaca promover la cultura nacional, que es un punto medular. Y por otra parte, Manuel Ugarte sostenía, ¿sí?, que había que frenar la fuga de divisas, ¿sí? Se pronunció a favor de la nacionalización de los servicios públicos, de las minas, canteras y el negocio del seguro. Y bueno, eso indudablemente con la creación del IAP y la nacionalización del comercio exterior y la Constitución del 49 se cortó el chorro de alguna manera hacia afuera y empezó a chorrear para adentro. Por su parte, Scalabrini Ortiz y Forja, principalmente Scalabrini Ortiz, él planteó 5 principios de colaboración interna, ¿no? El principio del bien colectivo, que el todo es superior a las partes, decía, ¿no? Aspectos muy similares a los que plantea Francisco hoy. Decía en ese sentido, en el principio del hombre colectivo, que la voluntad del número inmenso, que es como el apellido de la colectividad, debe tener primacía sobre lo simplemente individual. Ni la riqueza, ni el ingenio, ni la sabiduría tienen derecho a acallar o burlar la grande voz de la necesidad del conjunto colectivo, que es la voz que más se aproxima a la voluntad del destino. El segundo de los principios, que son principios que encarnan en la Constitución del 49, tanto los de Ugarte como los de Scalabrini, vienen a ser una proyección jurídica de ese trabajo previo, ¿no? El segundo de los principios es el principio de la comprensión del hombre, ¿sí? Y cito a Scalabrini, y él plantea que no se sacrifique jamás la realidad humana a una norma de orden abstracto o a un esquema intelectual desprovisto de vida, ¿sí? El Estado no puede estar sobre el hombre, ¿sí? El hombre y todos los hombres son sagrados, ¿no? El tercero de los principios es el principio de la protección al más débil, ¿sí? La igualdad abstracta es una verdad
es en verdad una desigualdad práctica a favor del poderoso. ¿Sí? La igualdad abstracta es en verdad una desigualdad práctica a favor del poderoso. Que se elimine la ley de la selva y se establezca una verdadera posibilidad de igualdad. Todo lo que no se legisla implícitamente se legisla a favor del más fuerte. La igualdad abstracta es en verdad una desigualdad práctica a favor del poderoso. Continuando esa línea, sostuvo Sampay más adelante, en el 8 de marzo de 1949, que es el mismo sentido, ¿no? La no intervención del Estado significa dejar libres las manos a los distintos grupos en sus conflictos sociales y económicos y por lo mismo dejar que las soluciones queden libradas a las pujas entre el poder de esos grupos. En tales circunstancias, la no intervención implica la intervención en favor del más fuerte. El cuarto de los principios que planteaba Scalabrini es el principio de la comunidad de la riqueza natural. La propiedad es una delegación de la fuerza de la organización colectiva que la hizo posible y la mantiene. El propietario es un mero tenedor de una fracción de la riqueza común con cargo de rendir cuenta de su utilización. Y el último de los principios que también lo vemos reflejado en la Constitución del 49 es el principio de la utilidad colectiva del provecho, ¿sí? Con la idea esta de la función social de la propiedad, ¿no? Que nadie tenga derecho a obtener beneficios de actividades perjudiciales o inútiles para la sociedad y por lo tanto toda ganancia o lucro de la retención infructuosa de un bien deben ser considerados nulos e ilícitos en la parte que no provienen del trabajo o ingenio propio. Indudablemente, tanto Ugarte como Scalabrini vienen a significar un antecedente en cuanto al pensamiento y al aspecto ideológico. Pero también tenemos otra gran vertiente que confluye en esa Constitución del 49, que es el aporte del pensamiento social cristiano. Que eso estimo que entre Marcelo y Alberto lo van a desarrollar, pero se ve muy marcada la presencia, ¿no? de las dos encíclicas sociales que son la Rerum Novarum y la Quadragesimo Anno. La función social de la propiedad que se establece en la Constitución del 49 es tomada de una constitución, de la Constitución irlandesa, o tiene un antecedente en la Constitución irlandesa de 1937 y se reflejan también estos principios similares a los que ya también impulsaba Scalabrini o Ugarte. Plantea Sampay como un dato fundamental también en el análisis de la Constitución que los constitucionalistas del 53 habían confeccionado esa Constitución según la concepción individualista y egoísta del hombre, aislando de la realidad familiar y nacional propia del pensamiento iluminista decimonónico. Una de las novedades también de la Constitución del 49 es que plantea los derechos de la familia. Sí, están los derechos del trabajador, de la ancianidad, pero también de la familia, algo de lo que planteaba Isser como uno de los pilares de la comunidad organizada. Y los derechos de la familia también se reproducen en la Constitución del Chaco y también son planteados en los intentos constitucionales con el retorno de Perón. ¿Sí? La célula, el núcleo básico de la sociedad. ¿Sí? La familia es ese pilar que incluso la familia es reconocida como la primera escuela. ¿Sí? Y subsidiariamente se le cede la educación de los hijos, pero una vez transmitidos los valores esenciales, ¿sí? Que esos son los que desarrolla la familia. Seguramente Alberto va a desarrollar la influencia tomista en Sampay y en la Constitución del 49, si no se lo cedo a usted porque yo soy menos que un tomista silvestre. Metol Ferrer decía que era un tomista silvestre, bueno, yo soy en un estado más rudimentario todavía. Pero sí me atrevo a plantear que la Constitución del 49 es una constitución justicialista porque desarrolla tres aspectos de la justicia. La justicia distributiva, que es aquella que la comunidad le debe a los hombres, la justicia conmutativa, que es la justicia que se deben los hombres entre sí, y la justicia social, que es la que le debe el hombre al conjunto, que le debe a la comunidad. O sea, por eso decimos que la Constitución del 49 es una constitución justicialista en cuanto al valor axiológico de la justicia. Entonces estábamos. Voy pasando.
creo que lo más destacable de la Constitución del 49 es indudablemente que con ella se nacionaliza el Estado argentino, ¿sí? Nosotros teníamos un Estado, pero era un enclave extranjero en nuestra patria. Y con la Constitución del 49, que es la plataforma jurídica de la comunidad organizada que nos describió tan genialmente Iciar, es consagrada jurídicamente en la Constitución, pero fundamentalmente se nacionaliza un Estado que había sido un instrumento, ¿sí?, de dominación. A partir de la Revolución del 43 se empieza a revertirse esa situación y llega a su cumbre con la Constitución del 49. Para destacar, bueno, el preámbulo, ¿no es cierto?, cuando plantea promover el bienestar general y la cultura nacional, un dato clave que eso no se ha reiterado y por lo que tendríamos que bregar para volver en algún proceso constitucional que apunte a continuar esta vieja lucha, ¿no? La irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. El artículo 37 habla, ¿no es cierto?, de los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura. Artículo 38, la función social de la propiedad. Artículo 39, el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. El artículo 40 desarrolla los principios de la justicia social y plantea que los recursos nacionales son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Y los servicios públicos pertenecen al Estado y no podrán ser enajenados. Pucha, estamos al horno, ¿no es cierto? Hoy no tenemos nada de esto. O sea, tenemos desafíos muy pesados que tenemos que revertir. Plantea Evita en sus clases sobre historia del peronismo que el 25 de mayo hubiese quedado inconcluso si no había un 17 de octubre, que la independencia política de 1816 hubiese sido incompleta si no había una independencia económica, y la Constitución del 43 también estaría incompleta si no hubiese habido una Constitución del 49 que vino a coronar el proceso constitucional en la Argentina. Después de estos años vino el primer estallido del odio y bueno, nos perdimos una gran constitución. Previo al golpe del 55 estuvo también una constitución emblemática, que es la Constitución de la provincia de Juan Domingo Perón, actual provincia de Chaco, en donde se produce un agregado, ¿sí? Se produce un agregado a lo que es la Constitución del 49, que plantea la incorporación de las organizaciones libres del pueblo y plantea esta idea de una democracia participativa, que Perón en su retorno va a empezar a hablar de una democracia integral, ¿sí? Esta Constitución del Chaco creo merece ser nombrada porque plantea una Cámara de Representantes en donde la mitad sea elegida por elección directa, pero la otra mitad de los miembros de la Cámara de Representantes es elegida por los afiliados a las organizaciones sindicales, ¿sí? Ah, ¿la tiene? Bueno. Fue publicada el mes pasado con una introducción mía y un epílogo de Asier Recalde. Aritz, el otro, no yo. Aritz. Aritz. Pero yo soy Iciar. Y alguno que se llevó la Constitución no la regala, hay que comprarla. Bueno. Bueno, les voy a pasar el chivo, ya que Alberto se rompió el hielo, porque junto con el compañero Luis Mainelli en la Secretaría de Adoctrinamiento del Partido Justicialista, bueno, este año es un año emblemático, ¿sí? Porque se cumplen 70 años de la Constitución del 49, 70 años de la gratuidad universitaria y 70 años de la comunidad organizada, y editamos un libro que va a salir... Sí, ya lo tengo, Pere, compañero. Se llama Gestas Peronistas. ¿Sí? Gestas Peronistas, y bueno, entre el material que anexo está la Constitución del Chaco, ¿sí? Porque es difícil conseguirla. Ahora bueno, estamos ahí. Hay varios valientes que la vienen. Sí. Bien.
En el retorno, después de la proscripción, después de los años de sombra, Perón, paradójicamente, no era partidario de restablecer la Constitución del 49. Sí, algo que la verdad que yo cuando lo volví a leer, voy a citar unas frases de Perón de un libro de Leopoldo Frenkel y Fernández Pardo, sí, que muy interesante. Y él no era partidario, ¿no es cierto?, de restablecer la Constitución del 49, más allá de la ilegitimidad de su derogación, porque pensaba abordar un nuevo proceso constitucional que pueda durar otros 100 o 150 años y que se acople a la evolución de los tiempos y que nos permita llegar al proceso de universalización de la mejor manera posible. Dijo Perón, es un diálogo con el periodismo en 1973, y ahí plantea que la Constitución del 53 ha perdurado tantos años porque nació del Acuerdo de San Nicolás, donde no se impuso por mayoría. Fue un acuerdo realizado en ese momento por todos los argentinos representantes de distintas tendencias. Lo que queremos es hacer un nuevo acuerdo de San Nicolás para que dure 1 siglo y medio, como ha durado la anterior Constitución. Luego agregó que nosotros tenemos una base, la Constitución del 49, que es una reforma del 53. A la par de esto, creo que lo había planteado, lo habían mencionado Iciar, hay unos hermanos gemelos ahí en el retorno de Perón, que es el modelo argentino y el proyecto de reforma constitucional, que iban de la mano. En el proyecto que se intenta, se desarrolla desde la Secretaría General, y bueno, ese proyecto existió, está acompañado. Hubo un reciente libro de Daniel Di Giacinti que habla de la Constitución Justicialista del 74, que se puede adquirir, y también reitera, ¿sí?, viejos aspectos, digamos, los antecedentes de la Constitución del 49, pero ya plantea de una reforma en el plano de la participación política, y habla de la democracia integral. Vuelvo porque hubo una distracción ahí con lo de la Constitución del Chaco. Uno de los artículos plantea que, mírenlo ustedes, ¿no?, que no se permitía la reelección de la Cámara de los Representantes, y tampoco era posible la reelección, ¿sí?, de los parientes de los representantes, ¿sí?, consanguíneos y Beatriz, los consanguíneos, y se me fueron los colaterales, ¿no? Los colaterales, exacto. O sea, no era posible ni para la persona ser reelecta, ni tampoco para sus parientes, ni colaterales ni consanguíneos, ni línea directa, ni la mujer, ¿no es cierto?, ¿no?, ni los tíos. Bueno, digo, un dato para tener en cuenta, al igual que también en un nuevo proceso de reforma constitucional había un viejo principio que se utilizó por España, que era el derecho de residencia, en donde los funcionarios públicos invertían la carga, se les invertía la carga de la prueba. Ellos tenían que demostrar que no se enriquecieron en su paso por la función pública, y hoy la verdad que eso les quitaría las apetencias personales a muchos que vemos en el mundo de la política. El desarrollo de la idea de una democracia integral principalmente apuntaba, ¿sí?, a la participación popular, ¿sí?, y la participación en los organismos constitucionales, pero también en los organismos gubernamentales, ¿sí?, en 3 consejos, ¿no?, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Estado y en el Consejo para el Proyecto Nacional, en donde debían participar no solo los partidos políticos, sino también las organizaciones profesionales, las organizaciones sindicales, ¿sí?, todas las organizaciones libres del pueblo. Vino el segundo estallido del odio, ¿sí?, las horas más oscuras de nuestra patria, y desde 1983 a esta parte creo que lo que era una comunidad organizada, ¿sí?, una democracia social, orgánica y directa, se fue diluyendo, ¿sí?, lejos de ser el padre de la democracia, don Raúl,
vino a ablandar, haciendo una analogía. ¿Se acuerdan? Hubo una anécdota que Papo decía de Charly García, que vino a ablandar la milanesa. Bueno, este tipo vino a ablandar la milanesa porque teníamos un pueblo organizado, una democracia social, orgánica y directa, con participación plena de nuestro pueblo, y lo que hoy tenemos, una democracia demoliberal que solo se agota en la participación electoral y las disputas por el espacio político, desatendiendo las cuestiones sociales. Hacia el futuro vemos con interés, y fíjense la paradoja, ¿no? Este Papa del fin del mundo, este Papa de los pueblos, plantea 4 principios para la formación de un pueblo, ¿sí? El tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la parte. Y casualmente, no casualmente, él toma, Francisco, estos principios de un antecedente constitucional de la Argentina, que es la Carta de la Hacienda de Figueroa, ¿sí? Entonces, miren la relevancia que está teniendo nuestro proceso constitucional de alguna manera. Para finalizar, le cito unas palabras que están en el documento de Aparecida, de la Conferencia Episcopal de Aparecida, donde se plantea también Francisco, tomando lo mejor del peronismo, ¿no es cierto?, que la participación de los movimientos populares, de una democracia participativa más amplia, no solo a partir de los partidos políticos, y plantea en Aparecida, ¿se acuerdan el documento de Aparecida? Cuando lo van a visitar todos los presidentes latinoamericanos, él le entrega ese documento y les dice: acá está mi plan de gobierno, acá están estas son mis propuestas. De alguna manera les dijo a quienes lo iban a visitar que ese era su proyecto ecuménico, pongámosle. Y dice en Aparecida: dimensión sociopolítica, con la presencia más protagónica de la sociedad civil y la irrupción de nuevos actores sociales como son los indígenas, los afroamericanos, las mujeres, los profesionales, una extendida clase media y los sectores marginados organizados, se está fortaleciendo la democracia participativa y se están creando mayores espacios de participación política. Estos grupos están tomando conciencia del poder que tienen entre manos y de la posibilidad de generar cambios importantes para el logro de políticas públicas más justas, que reviertan su situación de exclusión. En este plan se percibe también una creciente influencia de organismos de Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales de carácter internacional que no siempre ajustan sus recomendaciones a criterios éticos. Nos faltan también actuaciones que radicalizan las posiciones, fomentan la conflictividad y la polarización extrema y ponen ese potencial al servicio de intereses ajenos a los suyos, lo que a la larga puede frustrar y revertir negativamente sus esperanzas. Esto lo vemos diariamente amplificado, ¿sí?, en el mensaje de Francisco. Y bueno, para el compañero que me planteaba de los 100 años de Evita, este año también la recordamos a la bandera de los humildes, y creo que la Constitución del 49, por sobre todas estas cosas, ¿sí?, fue una obra de amor, ¿sí?, como lo fueron los sindicatos, como fueron las organizaciones libres del pueblo, como fueron los hogares de escuela, los hogares de tránsito, ¿sí? Y decía Evita en cuanto al amor, que el amor no es, según la lección que yo aprendí, ni sentimentalería romántica ni pretexto literario. El amor es darse, y darse es dar la propia vida. Mientras no se da la propia vida, cualquier cosa que uno dé es justicia. Cuando se empieza a dar la propia vida, entonces recién se está haciendo una obra de amor. Y el peronismo, la Constitución del 49 y toda esta obra, estas gestas que se dieron hace 70 años fueron una obra de amor. Que no se disuelva, que no se diluya más ese amor, porque si bien muchas de esas obras no han quedado en pie, salvo la gratuidad universitaria, el amor de Perón y de Evita hacia nosotros y hacia nuestro pueblo, ese es eterno. Muchas gracias, compañeros.